A este quinto episodio de Natural Prime, un podcast de culturismo natural, entrenamiento y fitness. Estamos acá con mis compañeros Leandro y Mati. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo Hola estás, Emma, Mato? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, encantado de estar acá Contento, en contento porque venimos bien encaminados, ya 5, ¿no? 5. 5 episodios y hubo uno que salió mal que no, se quedó ahí colgado, pero bueno, contamos como oficialmente el quinto episodio y hoy vamos a hablar un tema un poco distinto. Vamos a hablar sobre entrenamiento. ¿Cómo planificar tu entrenamiento para mejorar al máximo? ¿Qué aspectos tener en cuenta para armar tu propia rutina de entrenamiento y así asegurarte los mejores resultados a largo plazo? Vamos a ver tanto como qué aspectos a tener en cuenta, qué estructuras de entrenamiento podés utilizar, cómo manejar las variables a lo largo del tiempo, cómo programar tu entrenamiento, etcétera. Así que bueno, si les parece, comenzamos a hablar sobre qué criterios o qué aspectos son los iniciales a tener en cuenta para comenzar a planificar. Niveles de entrenamiento, disponibilidad, puntos a mejorar, etcétera. No sé si Lea querés comenzar. Sí, primero que nada, creo que es muy importante como entrenadores hacer un- una evaluación del contexto del cliente para saber más o menos por dónde se mueve, qué tipo de actividades realiza, qué tipo de gasto calórico diario tiene y también qué tipo de experiencia en el trabajo de fuerza tiene. Esto nos lleva a el primer tiempo darle mucha prioridad a cómo se mueve, o sea, la calidad del movimiento y no tanto a la cantidad. Obviamente que la cantidad va a ser muy importante porque mientras más practique, más cerca de moverse mejor. Pero siempre les doy este ejemplo, ¿no? Del arquero, del que tira flecha, no el que ataja pelotazos, ¿sí? Y que hablamos de, por ejemplo, de cuántos tiros al blanco estás dando. Si de 10 tiros no le has dado a ninguno, obviamente tu nivel es bajo y tenés que mejorar la calidad de ese tiro. ¿Cómo se mejora la calidad de ese tiro? Trabajando a conciencia. Yo creo que la primera etapa es muy importante tener en cuenta el cómo nos movemos que la cantidad en la que nos movemos. Creo que la cantidad y la herramienta a utilizar, en este caso serían los ejercicios, la primera etapa va a ser más un toma y daca, es decir, un negocio, un arreglo, un contrato con el alumno o cliente en donde vos vas a decir, bueno, a ver, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuántos días te gusta ir? Entonces estás negociando para que también, aparte, paralelo a todo esto, generes una adherencia sabiendo que es lo más importante en la primera etapa, ¿no? Aprovechar esa motivación, entre comillas, ese plus de energía, de motivación, para engancharlo por ese lado. Sí, sin hábitos, sin adherencia, no hay nada. Por más que el plan Para sea nada. perfecto, si lo sostenés un mes nada más o menos, no vas a ver ningún tipo de resultado. O tal vez si lo seguís 2, 3 meses, tampoco vas a ver muchos resultados. Así que coincidimos que la adherencia es la base de todo proceso, ¿no es cierto? Sí, bueno, justamente de eso también quería hacer un poco hincapié. Nosotros somos personas que nos dedicamos específicamente a culturismo, ¿no? A culturismo natural, principalmente. Entonces, en lo que respecta a la adherencia, quisiera hacer esa diferencia y decir, cuando una persona llega y habla conmigo, lo primero que le pregunto es sobre sus objetivos. La escucho a la persona y veo qué es lo que quiere. Entonces, vos te vas a dar cuenta que hoy en día los objetivos de las personas, o las ambiciones se podría decir, ¿no? A mí no me parece que la palabra ambición sea tan mala como se la escucha por ahí. Las ambiciones están mucho más elevadas de lo que las personas están dispuestas a dar. Entonces, ahí es donde yo digo, si vos sos una persona que se considera un atleta, un deportista, te pregunto, ¿a dónde querés llegar? Y cuando vos me contestás, entonces yo ahí te voy a decir lo que vos tenés que invertir
para llegar hasta ese punto. Entonces, ese toma y daca o ese feedback o esa charla ya pasa un poquito más recae un poquito más del lado del entrenador. A la La experiencia la tengo educación yo, y la educación al en ese conocimiento sentido. lo tengo yo, a las herramientas, al camino. Entonces, deja que yo te guíe. Confía en lo que estamos haciendo. Porque claro, esto que está pactado, pautado, a vos no te gusta tanto, entonces la adherencia puede que caiga un poco, pero fíjate el objetivo que tenés vos, fíjate a dónde querés llegar. Entonces yo planifico en base a lo que vos me estás pidiendo también. Entonces, esas cosas creo que las personas tienen que empezar a entenderlas, más que nada los atletas, los culturistas naturales, y empezar a pensar de que tenemos que dejar un poquitito de lado eso de la adherencia y empezar a apretar para donde tenemos que apretar. Y Claro, te eso pongo un ejemplo corto, ¿no? depende mucho del nivel. O sea, por ejemplo, la adherencia es muy importante si es una persona con objetivos fitness, que está arrancando y demás, pero si estamos hablando de un atleta, o sea, la adherencia es muy importante porque es algo que tiene que sostener durante mucho tiempo, pero muchas veces va a hacer cosas que no le gustan, tiene que hacer cosas que no le gustan o que, o que no tiene ganas, etcétera, a pesar de eso, para poder conseguir los resultados que quiere. Imagínate un deportista de primer nivel, por ejemplo, Michael Phelps. No, ¿sabes qué, Emma? Me cansé de nadar. Sí, hoy no tengo ganas de O, completar el entrenamiento. o sea, es Bueno, a ver, ilógico, ¿no? Hay cosas que son sí o sí, no te queda en otra. pero ni siquiera nos vayamos a los extremos, no nos vayamos a esa. A nosotros mismos nos preguntemos. O sea, yo personalmente, del 100% o de los 12 15 días que voy al mes, 10 voy sin ganas. O sea, voy porque ya es como lavarme los dientes prácticamente. O sea, No lo voy pensás, ahí, simplemente vas. no pensás exactamente. O sea, vas porque tenés que ir. Tengo que ir al Y creo gimnasio, que me eso cambio, voy y cuando te das cuenta estás adentro de la sala. estás haciendo un poco de Tal movilidad. cual. ¿Cómo llegué acá? Yo voy a Sí, poner un exactamente. ejemplo, voy a poner un ejemplo conmigo, con mis dos experiencias de preparación ahora para competir. Yo cuando subí el año pasado, cuando tomé la decisión, que fue en octubre de 2022, o sea, terminó INVA 2022, yo dije, bueno, voy a competir en INVA 2023. Y cuando tomé la decisión, hice todo lo que estaba en mi poder con el conocimiento de ese momento, y también lo cumplí a rajatabla. Y eso que me preparé yo mismo y a pesar de las ciertas desventajas que puede tener eso, lo logré cumplir. Por ejemplo, a veces iba a entrenar los domingos porque me tocaba la rotación. Lo mismo, la dieta, hacía cosas que, que por ahí mis amigos me decían vamos a salir a comer, etcétera, y que tuve que dejar bastante de lado para poder competir el año pasado. Y este año, con la decisión tomada de contratar un entrenador e ir por mucho más, elevar la vara mucho más, el compromiso, sí, el compromiso conmigo y con el proceso fue mucho mayor. Comer cuando, por ejemplo, ahora en el volumen, no tenía ganas de comer, estaba muy explotado, muy lleno, tenía que meter calorías como sea, y ahí estaba, comiendo sin ganas, haciendo el cardio en volumen sin ganas de más, pero cumpliendo los días que había que cumplir, cómo había que cumplirlo, eh, los chequeos lo mismo, o sea, ahora pensás que yo tengo ganas de levantarme 7:30, 8 de la mañana, sacarme fotos semidesnudo, haciendo 20 poses distintas entre bodybuilding y classic, y mandarla a mi entrenador. A ver, como todos, yo le digo, esto también va para mis atletas, no solamente de culturismo, sino de, que tienen objetivos fitness, ¿no es cierto? Que uno a veces, lo mismo, esto que decían ustedes me parece súper válido, de machear o que coincidan el objetivo que yo tengo, que generalmente siempre son elevados, que está bueno, porque eso marca el norte, pero con lo que yo estoy dispuesto a dar y a hacer. Entonces, si yo quiero ir por todo, por ejemplo, conseguir una pérdida de grasa muy buena, bien, bajar muchos kilos, que hace mucho tiempo que me quiero ver mejor, ok, pero yo estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer, el déficit que tengo que hacer, pasar un poco de hambre, pasar un poco de ansiedad, también lo mismo, hacer los pasos diarios.
Y si ni te digo si es para competir, peor todavía, o sea, ahí el Ujú. compromiso es mucho mayor. Entonces, che, vos sabés que arrancamos la pre, pero bueno, tuve un evento y después esto, después lo otro. No, si vos querés competir y querés llegar de la mejor manera, tenés que asumir la responsabilidad de lo que te toca como atleta y hacerlo. Acá no se trata de ganas o no ganas, acá se trata de buscar los sistemas y los hábitos que te permitan realizarlo de la mejor manera. Entonces, ser Déjame, inteligente, aprender en el proceso y cosas. Sí, déjame decirte algo, bueno, aparte, ¿no? Tipo gracioso, que poco dura la comida cuando estás en déficit, ¿no? O sea, literalmente no te dura absolutamente nada. Cuando estás en volumen, se te hace interminable. O sea, vos ves la hora y vos decís, pero si llevo comiendo 1 hora y media y voy por la mitad. Es yo voy, mira, impresionante. mi primer mes de prep, hoy viernes se cumple mi primer mes, mis primeras 4 semanas realizadas, y estoy comiendo Felicidades. menos que como terminé el año pasado, imagínate. Así que estoy comiendo las mismas calorías. Terminé en 2200 el año pasado y No. ahora estoy comiendo 2200, así que sé lo que se siente que no haya comida en el plato. Ay, Ahora, Dios. Pero ahora te está. escuchame una cosa. Bien, bien las cargas en los entrenos, Emma, ¿no? He visto las historias. El otro día hablaba de esas mancuernas de 50 kilos. Están todavía las mancuernas de Están 50 todavía, y kilos. ojo, casi con la Así misma que repe. ojo, Estamos poniendo. ojo con, que estoy en déficit, me muero, me muero. No, me muero, se muere tu músculo, se muere. Así que ponete las pilas, cabecita, entrenada acá, y después vas al gimnasio y haces lo que tenés que hacer. Bien, Porque ¿qué esto es otras para todos, ¿no? Y la cosas? gente, Sí, sí, decime. no, quería resaltar esto porque a veces los chicos, los nuevos culturistas, atletas, no están preparados para esto. Y después lo ven como todo sufrimiento. No, no es que es todo sufrimiento, es que justamente es tu deber. Y bueno, ya que hablamos de la mancuerna de 50 kilos, voy a decir lo siguiente. El otro día, cuando estábamos en el podcast anterior con Joaco, habíamos coincidido todos de que un culturista para ser grande tenía que ser fuerte Sin y dudas. viceversa, ¿no? Y viceversa. Entonces, yo pisaría o pondría el pie en esta parte cuando uno comienza a hacer la evaluación del atleta que tiene enfrente, ¿no? Entonces, ¿Qué niveles de fuerza? O sea, porque para vos es importante los niveles de rendimiento del atleta. tal cual. Cuando uno ve la pirámide de Eric Helms, ahí vas a ver que abajo está adherencia, como siempre, ¿no? Después te aparece volumen, intensidad y frecuencia, que a mí me gustaría englobar todo esto como una prestación deportiva, como cómo se desenvuelve el atleta, el culturista en el gimnasio, en su entrenamiento. Y si tengo que poner jerárquicamente a volumen e intensidad y frecuencia, yo pondría en primer lugar a intensidad. Y lo voy a decir así porque es algo que hablo siempre, ¿no? Si el atleta es iniciado, si el atleta es una persona que recién está comenzando a entrenar, lo más importante es la técnica, que ejecute bien los movimientos. Cuando el atleta pasa a ser intermedio, trataría de que ese atleta intermedio no pierda la técnica, pero aplicando la mayor intensidad posible. Y después, cuando el atleta pasa a ser avanzado, diría que es una persona que puede acumular volúmenes abismales con intensidades elevadas sin perder su técnica. Bien, De manera generalizada, te súper, lo, te lo diría así. súper interesante. Antes de por Perfecto. ahí adelantarnos, quiero cerrar el primer tema de, bueno, qué aspectos o el primer punto, cuáles son las consideraciones más importantes. Bueno, entonces coincidimos que primero hay que hacer un diagnóstico del punto inicial, el nivel de entrenamiento y los objetivos que tiene esa persona, ¿no? O sea, ponemos los objetivos, vemos, o sea, como que establecemos el punto final y el punto inicial, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, queremos llegar acá y estamos en este nivel. Sos un principiante o un intermedio o un avanzado, perfecto. Dentro del objetivo podemos poner, bueno, competir, desarrollar el físico de esta manera, subir de peso, etcétera. Y pues, también, bueno, que podemos considerar qué disponibilidad tiene el atleta, ¿no?
No es lo mismo que pueda entrenar 2 días, que pueda entrenar 3, 4, 5, o sea, que tenga más recursos. Siempre entre más recursos disponga, más posibilidades o más grande va a ser la caja de herramientas. Así que bueno, entonces coincidimos que lo más importante para iniciar es hacer un buen diagnóstico. Después, yo me gustaría hablar, ahora vamos con el tema de variables, hacer el planteamiento de qué estructuras le gusta a ustedes para planificar según los días, 3, 4, 5, si tienen alguna preferencia, por ejemplo, a full body, les gusta la full body, les gusta hacer torso-pierna o tienen alguna otra preferencia en particular. Yo particularmente, la verdad que así como gustar, yo no lo veo tanto por ese lado. Siempre trato de que las cosas funcionen, ¿no? Y que funcionen, por ejemplo, a mí particularmente, como suelo dar el 100 en cada ejercicio y en cada serie, si yo me pongo un día de piernas, no te haría 6 ejercicios, porque en el sexto ejercicio, o sea, en el tercer ejercicio, yo ya estoy muerto. Entonces, realmente hay divisiones y divisiones. Capaz que a una persona que suelen dar, o sea, suele ser principiante o intermedio, en donde tal vez no está yendo al 100 o justo en ese punto de la programación no está yendo al 100, sí, le pondría algo como ese tipo, pero tenés que saber aplicar intensidad en todas las series y en todos los ejercicios. Y a ver, hablemos en serio. En el sexto ejercicio yo no creo que me apliques el 100% de la intensidad, a menos que me hagas una serie por ejercicio, que ahí estaríamos hablando de otra cosa. Bien, entonces si vos me haces un 100% de intensidad en un ejercicio, en una serie, obviamente vas a poder llegar. Pero estamos hablando de que el volumen total son 6 series nada más. Para eso te hago dos ejercicios que involucren grupos musculares en distintos ángulos y bueno, ya está. Creo que, bueno, va más por ese lado, pero particularmente a mí me gusta de acuerdo al nivel. Ahí está. Bien. Sí, en mi Pero caso, ahí mojate un poquito, a ver, ¿qué te gusta? Quiero saber, ¿qué te gusta? Ah, vos querés Tus saber personalmente, preferencias. a mí Sí, sí, personalmente creo preferencias que acá. funciona mucho teniendo en cuenta lo que decía Matu, que es la prioridad, es la intensidad, que también pienso que es la prioridad, un full body. Un en full mi body, caso, eh, sí, sí, sí. sí, seguí, Chaza, seguí, seguí. No, decía que full body y que considero que 4 días son para el volumen total, están muy bien. Creo que 3 días daría con una división distribuida para todos los grupos musculares más importantes y un cuarto día le daría hincapié a aquellos grupos musculares donde están más rezagados o que por ahí si el cliente está rezagado en todo el cuerpo, en aquellos grupos musculares que le gusta más, ¿no? Que también serviría como una herramienta de adhesión. Bien, en mi caso, eh, personalmente a mí me gusta trabajar mucho por patrones de movimiento. Muy difícilmente una persona iniciada, un atleta iniciado, vaya 5 veces al gimnasio. 6 veces al gimnasio, imposible. Imposible. Yo veo las planillas por ahí y te das cuenta de que 3, 4 veces y cuesta, ¿no? Más cuando están trabajando bien. Eh, en el caso de una persona que recién comienza, esos patrones de movimiento serían repetitivos. Porque ¿qué es lo que pasa? Eh, yo te dije que mi principal objetivo en una persona que recién comienza, además de la adherencia, sería la técnica. Entonces yo quisiera que esa persona se perfeccione técnicamente. Entonces quizás esa persona me haría los lunes algún ejercicio con empujes. Entonces me haría empuje vertical y tracciones verticales. Y el día siguiente, que en este caso sería un miércoles, no, perdón, un jueves, porque martes entrena, miércoles descansa, jueves entrena, también haría empujes verticales, tracciones horizontales, como para ir mejorando los patrones de la persona, ¿sí? Después, bueno, se pondrán accesorios y demás. Por lo general,
no tengo demasiado en cuenta la cantidad de series, qué sé yo, en un ejercicio, en un básico inicial, que puede ser cualquiera, ¿no? No te estoy hablando de un press de banca plano, no, puede ser un press inclinado, puede ser un press militar, este, dos, tres series a 8 o 10 repeticiones. Si le pones un RIR, es un poco medio en vano, ¿viste? Porque le pones RIR 2 y la persona ni siquiera sabe lo que es un RIR 2, no sabe lo que es ir al fallo. O está Entonces, ejecutando bien, por ejemplo, el press de banca y de la nada se les acomoda la barra por tener mala técnica y ya no hay más serie, se terminó ni, la serie. ni hablar, ni hablar. O sea, hay cosas que la persona no conoce, entonces constantemente vos tenés que estar ahí cerca para decirle, no, no, para, subímele 2 kilitos más, para, subirle 5 más. Y Yo así, por ahí no, no alguna, puedo, no puedo. cuando Después trabajaba te en vas y te hace gimnasio 15 o le daba 20 una repes. referencia, cuando trabajaba en gimnasio a los nuevos les decía, busca un peso que por lo menos sienta el grupo muscular o alguno de los grupos musculares que estás trabajando. O sea, si estaba en la cuadricera y no sentía los cuádriceps en algún momento, claramente era muy inferior el grado de esfuerzo. Entonces, por lo menos que lo sienta y a partir de ahí registrar la marca y empezar a progresar de a poco. Sí, Lo que por pasa a otro lado veces voy a hacer una. es... Sí, decime Matu. No, que quería hacer una crítica por ahí cuando la persona nueva, y más cuando tiene el objetivo de ser un atleta, a priori llega y la hacen que piense como si su cuerpo estuviese segmentado por músculos. No, no, es imposible, digamos. O sea, no hay manera de que hagas un curl de bíceps sin que se active el deltoide anterior o el pectoral estabilizando y demás. O sea, los músculos, el cuerpo trabaja como un todo conjunto. Por eso cuando una persona llega, trato de que entienda a su cuerpo como un todo conjunto. Más adelante, cuando la persona conozca su cuerpo, entienda esto de lo que es una buena técnica, de que tenga esa propiocepción, esa sensación de que la está perdiendo la técnica y de que la tiene que recuperar en la misma serie, de que sepa aplicar intensidad, bueno, ahí sí ya podríamos hacer una división un poquito más por grupo muscular y capaz un día de pierna te metes un curl de bíceps. Y vos decís, ¿qué onda? ¿Por qué? No pasa nada, es un atleta que puede hacerlo. Nosotros Y, sabemos por qué. bien, y entonces, suponiendo que, bueno, un atleta principiante va 2, 3 días full body. Y si tenés un atleta intermedio más avanzado que va más días, ¿cómo te gusta, qué estructura te gusta usar? Depende, obviamente depende del contexto, pero un poco, ¿qué solés usar? Sí, depende del contexto y el momento en el que se encuentre, qué tan cerca esté de una competencia. Porque yo planifico por bloques, no bloques estructurados, pero pueden ser bloques de 4, de 5, de 6 semanas, incluso de 8. Entonces, hay momentos en la planificación en los que al atleta eh, lo evalúo en lo que respecta a la intensidad, a la fuerza. Y hay momentos de la planificación en los que estoy testeando la parte del volumen o su capacidad de recuperación, por ejemplo. Entonces, no debería una persona sorprenderse para nada si yo un día, por ejemplo, te pongo sentadilla y press de banca. Para nada. Para nada, porque quizás estamos en un bloque que está muy lejos de competencia, en un periodo preparativo general, le llamo yo, en donde estamos buscando asentar las bases para que ese cuerpo después logre tolerar todo ese volumen eh, que maneja cuando está cerca de competencia y con un déficit, como vos sabrás, súper agresivo, quizás. Importante. Yo voy a ser más concreto, me voy a mojar. Ustedes me darán su opinión más puntual. O sea, en personas que Larga, entrenan tres larga. días, también coincido, full body va muy bien, porque es lo que mejor te va a permitir desarrollar el físico de manera armónica, más allá obviamente de cuestiones puntuales de contexto, pero bueno, de manera general me gusta full body. Y por ahí si es algún hombre que quiere por ahí un poquito más de énfasis en tren superior, tal vez hago 2 días de full body y un día de torso. Bueno, depende del contexto, ¿no? Pero eso generalmente suelo usar. Después para 4 días, lo que más me gusta es hacer 2 días de pierna, o sea, un torso-pierna, 2 días de torso, 2 días de piernas alternados, dependiendo también mucho del contexto. Otra opción es hacer, eh, si si con objetivo fitness, ¿no? Un día de pierna, un día de torso y los otros 2 días empuje tracción.
sea, bien, yo les voy a decir bien específico, cosa de que de última si alguien está escuchando se lleve ideas o tenga más conocimiento. O Entonces, te contacte o torso para pierna, conversar. la, la usé mucho yo la torso pierna muchos años y me encanta. Empezaba con piernas, al otro día torso, siempre también muchos básicos o patrones, complementándolo con monoarticulares, accesorios. Bueno, y después también empecé a implementar, depende del caso del cliente, sin ponerle, hay hombres que no les gusta mucho la pierna y en ese caso a veces hacía un solo día, a full, pero un solo día, bien. Y después para 5 días, lo que más me gusta es la push-pull legs, algunas variantes de push-pull legs. Por ejemplo, push-pull legs, empuje, tracción, pierna, descanso, torso, pierna, es una opción. O la que estoy usando ahora, empuje, tracción, pierna, descanso, empuje density, es una variante. Y el año pasado, cuando competí, hacía empuje, tracción, pierna, descanso, empuje, tracción, pierna, y lo que hacía era rotar. No Sí. respetaba la estructura en la semana, sino que me pasaba, entonces Sí. iba O sea, es la como sesión que en por el vez de día siete no días, coincidía, sino que iban cambiando. claro, o sea, Entonces, ponerle, Che, habían semanas donde hacías 2 veces A, 2 veces B, 2 veces C. y me quedaba un C y después a la otra se cambiaba. Porque, o sea, en realidad el ciclo duraba 8 días en lugar de durar 7, un día más. Exacto. Y simplemente seguía y, el orden de la rotación. y por ejemplo, en el caso de un peso muerto, ese lo tomas, ponerle como un día de pierna o como un día de tracción. Cuando hacía la push-pull leg repetida el año pasado, o sea, que no seguía el orden, que hacía los 3 días, lo metía en el día de pierna, como cadena posterior, isquio, pero bien peso muerto. Rumano, generalmente, el año pasado le di mucho al rumano, que tenga mucho compromiso del isquio, sobre todo. Y este año lo estoy metiendo en el día density, que es una mezcla de espalda y pierna, entonces mato 2 pájaros de un tiro. Pero eso depende mucho, creo yo, o mi criterio, de la variante de peso muerto, que trabaje más o menos la parte de las piernas o la espalda. La espalda va a trabajar siempre, glúteo van a trabajar siempre, cambia un poco el compromiso de los isquios, depende de si es sumo o convencional, rumano, piernas rígidas, pero o sea, como cualquier ejercicio multiarticular trabaja todo, pero le puedes dar un pequeño énfasis en una u otra cosa según variante y demás. También si le agregas pausa, le agregas déficit, eso también cambia bastante la ecuación. También por ahí se suele utilizar bastante entrenar por cadena posterior y cadena anterior. Yo lo he Entonces, el día probado, de peso muerto, pero me sí, resultó muy intenso por ahí 2 días, por ejemplo, un día hacer sentadilla y al otro hacer peso muerto. El segundo olvídate. día estaba la espalda baja, la No, pero tenía en la mano. sí, yo creo que ahí tiene que distribuir bien, como por ejemplo el push-pull-leg, en el sentido de, o el de torso-pierna, no puedes hacer, por ejemplo, pierna de la cadena posterior y luego cuando hagas torso hacer espalda, digamos. O sea, eh, eh, si bien capaz que ya estás acostumbrado y podés mantener el rendimiento, pero obviamente se ve afectado por el día anterior. Ahora, el tema no es cómo lo dividís, sino cómo contabilizás el volumen. Contabilizar los días de parte posterior como espalda también, porque eso va a determinar el día de torso, la cantidad de series y ejercicios que metas, ¿entendés? Que podés No, no, tolerar, va, sí. reba, reba. Yo, por ejemplo, hago peso muerto el martes y el jueves hago dominadas y me revienta de dolor la espalda a veces, ¿no? Porque no llego a recuperarme, incluso teniendo un día en el medio de descanso. Entonces, olvídate que el peso muerto cuenta para la espalda, cuenta un montón. Mira, Bien, yo entonces le actualmente pregunto, estoy ¿qué? metiendo, sí, Dale, Lea, dale vos y después le no, te pregunto. decía que actualmente estoy metiendo 3 días en los cuales el volumen de piernas es el que más resalta sobre todas las cosas, en donde, por ejemplo, hago un full body, pero los ejercicios de estos grupos musculares más grandes como la espalda y como el pectoral no se ven tan involucrados. O sea, de pecho hago uno, de hombro uno, de espalda hago dos, de pierna hago
bastante y luego le estoy dando foco. Bueno, ahora actualmente estoy dando foco a las piernas y a los brazos. Y estoy pesando de promedio 84 y medio. Y me estoy viendo con Estás abdominales, macizo. que eso es una Estás locura. macizo. Estoy Es un bien, me bloque. veo bien. Les pregunto entonces, Bueno, quiero como para sí, también contame. cerrar este punto, ¿qué recomendación le darían ustedes particularmente a una persona que quiere entrenar 3 días, 4 días, 5 días, o en qué se tienen que fijar para elegir la estructura, ¿no? Entonces, al que nos está escuchando, al oyente que nos está escuchando, ¿qué recomendación le darían, por ejemplo, vos, Lea, para que elija la mejor división para él? Bueno, yo personalmente le diría que me contacte a mi Instagram. No, mentira. Le Trucazo. diría... Maravillosa jugada. Encima después no le contesto, boludo. Hijo de No, mil lo que le, lo que le diría es que analice bien, seriamente, los días que va a tener disponible y que va a cumplir. Porque esto también es muy importante resaltar lo que todavía no lo hemos dicho. A veces cuando nos ponemos metas que no cumplimos, esos micro fallos nos van generando esas frustraciones que nos hacen decir, che, creo que esto no es para mí. No, no es que no es para vos. Te pusiste objetivos que no podés cumplir acorde de tu vida. O sea, si sos médico, si sos enfermero, haces guardias de 48.000 horas al día y obviamente no pretendas hacer 5 días a la semana. Primero, enfócate en eso, en cuántos días crees que vas a cumplir. Si son 2 o 3, es mejor que nada. Entonces, si vas 2 o 3, listo, 2 o 3. Y de en base a eso, Se puede ver decís, mucho bueno, a ver, progreso con 2 o 3 días. pero escuchame un montón. Entonces me decís, bueno, a ver, creo que si son 2 días, haría un torso-pierna. También va buenísimo. Si querés full body, también va. Full body en los 3. Entonces, como que primero mi consejo es, analiza tu vida, sé sincero con vos y decís, bueno, a ver, de esta semana puedo darle a esto tanta cantidad de horas. Listo. Entonces, en base a eso, distribuís. Mati, Sí, y en mi caso, sumado a lo de Chaza, si la persona yo soy una persona que trabaja mucho por objetivos, entonces digo, vos necesitas esto, bueno, vamos a hacer esto. Si la persona se va a planificar solo, si estamos aconsejando a alguien que se va a planificar solo, que no se vuelva loco. No, no te vuelvas loco. O sea, entrenar es más importante que la estructura que tiene tu entrenamiento. Si sobre todo bien si no tener una sos un organización, entrenador, no te dedicas a esto, sobre todo. tal cual. Tal cual. Entonces, como decía Leandro, entrenás 2 veces a la semana, torso, pierna. Entrenás 3 veces a la semana, push, pull, leg. Entrenás 4 veces a la semana y bueno, puedes hacer push, pierna con el enfoque en la parte anterior o dominantes de rodilla, después haces pull y después haces pierna con enfoque en la parte posterior, glúteos, isquios y demás. Entonces, no se vuelvan locos con esa parte, traten de entrenar, traten de mantenerse en esto y buscar algunos objetivos dentro de su entrenamiento e ir cumpliéndolos. Primeramente, eso es lo que aconsejaría en lo que respecta a la estructura del entrenamiento. No hay demasiada ciencia dentro de esto. Lo básico que te da el 80% de los resultados. Bien, dentro de las variables de entrenamiento, hoy se adelantó un poco el Mati. ¿Qué variables ustedes consideran más importantes o más jerárquicas? O sea, si bien todas son importantes y todas tienen una correlación entre ellas, es decir, si yo modifico una, las otras sí o sí se van a ver afectadas siempre, en mayor o menor medida, pero siempre una afecta a las otras. Entonces, ¿qué cosas para ustedes son más jerárquicas o más importantes con respecto a las variables de entrenamiento? Si alguien de los oyentes no sabe qué son las variables, estamos hablando de intensidad, volumen, descanso, puede ser también técnica y selección de ejercicios, depende a qué autor lean, lo pueden meter ahí o no.
Pero bueno, esos son básicamente las variables. Lea, si querés comenzar. Este, bueno, ya Lea, estás muteado por las dudas, se se me te muteó escucha. la... Tenés el micrófono apagado. Bueno, sigo yo, ahora Emma. sí. Dale, Mati. Lo que- Sí, habla Matú. Bueno, ya verás que por ahí me lo salté un poco, porque sí considero que la estructura de la planificación no es algo que sea súper relevante a priori. Entonces, en lo que respecta a volumen, intensidad y frecuencia, yo sí las acomodo de manera jerárquica, soy tajante con eso y más ahora con esta nueva corriente que hay dentro del culturismo natural, que creo yo también que es por ahí un poco para separarse del otro tipo de culturismo, del culturismo clásico. Este, entonces, sí, para mí va primero intensidad, después va volumen y después va frecuencia. Pero esto ha ido Déjame hacer una, cambiando. déjame hacer una aclaración por ahí Sí, para la gente que no, por ahí que no sabe o no está tan interiorizada en el tema. Cuando hablamos de intensidad en el entrenamiento, lo podemos ver desde dos puntos, ¿bien? Que no son uno u otro, sino que también son complementarios. La primera es, podríamos llamarlo, o como se vio siempre en la teoría del entrenamiento deportivo, son los kilos que uno levanta, ¿bien? La carga que uno mueve. Entonces, una manera de medir la intensidad son los kilos y el peso total que yo estoy moviendo en un ejercicio determinado. Y otra manera de medir la intensidad, que ya le digo, no es contraria, sino es complementaria o una alternativa, es también medir la cercanía al fallo. Esas son dos maneras de programar la intensidad, o sea, o programar los kilos totales, o programar el grado de esfuerzo y la cercanía al fallo en los ejercicios a lo largo del entrenamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de intensidad, estamos hablando o de los kilos o de la cercanía al fallo. Sí, yo también quiero Continúo. aclarar algo, ya que nos ponemos medio técnico, no significa meter kilos, ir a todos los ejercicios a una repetición. O sea, entre los kilos y la cercanía al fallo hay una cantidad de repeticiones que van a ser efectivas hacia nuestro objetivo, que es la construcción de masa muscular. Y ahí es donde las dos concepciones de intensidad se juntan y son efectivas. Bien, no sin malinterprete, intensidad, voy a todas a una repetición. Para un poco. O sea, eso no sirve tampoco. Y también el otro extremo de, bueno, hago 12 repeticiones con el mayor ROM de toda la vida. Y estoy hablando de hombres que hacen inclinado con 18 kilos cuando mi esposa hace con 18 kilos a 10 12 repeticiones como si nada. Entonces, tengamos en cuenta todas estas cosas, ¿no? claro. ¿Conocen, Sí, conocen mujeres que tengan más rendimiento que hombres? Sí, mi sí. esposa, la Candy. Eh, te digo, el otro día subí un estado a WhatsApp y ponía, ¿no? Que por ahí, cuando salgo un fin de semana, me cruzan los chicos así y me dice, ¿sabes, Panda? Me da un poco de vergüenza ir a tu gimnasio por el peso que levantan las chicas. Sí. Sí, no, anda, hermano. Anda, bro. Yo Porque tenía un par claro, de chicas que entrenaban en el gimnasio que yo trabajaba, que se turnaban con los chicos por horario de noche, mucha gente, y usaban el mismo peso. Y yo lo miraba a los muchachos y les decía, si esa chica está entrenando con el mismo peso que vos, ojo, sin menospreciar al rendimiento de las chicas, sino que simplemente por cuestiones fisiológicas y tamaño de músculo, es normal que un hombre levante más que, que una mujer. O sea, si pesa 70 kilos y la otra pesa 50, hay una gran diferencia ahí anatómica. Pero si claramente esa chica que pesa 50 está en la cuadricera con los mismos kilos que vos, y te está faltando tal vez. Ya, o sea, que sí, hay interpretar mi una, hay risa. una, hay una tablita. Hay Está, una tablita que la publicaron varios autores o divulgadores de esto que es el culturismo natural, eh, que habla de los básicos y la carga que debería manejar un culturista natural en base al nivel que tenga. Como base, un culturista natural debería mover por lo menos 1,5 en la banca, en un banco plano, 2,0 en sentadilla y 2,5 en peso muerto.
Ay, les quiero hacer una Después cada pregunta. uno Ahí, verá sus vamos, variantes. vamos a seguir mojándonos. Acá estamos para Dale, armar no, dale, está debate. emocionado, ¿Consideran que sí o sí hay que usar ejercicios básicos con barra? O sea, ¿para ustedes son obligatorios los básicos con barra? O Mm, sea, del powerlifting, press de banca, peso muerto y sentadilla en una planificación de un culturista. no. ¿Respondo? Respondo. Así como se lo conoce como Big Three, como grandes tres, no, para nada. Culturista no debería tener grandes tres porque eso es para powerlifting. Y si bien yo considero que la relación es muy fina, no somos powerlifters, pero sí tenemos que ser atletas fuertes. Entonces, te diría que un atleta natural debería tener como mínimo cuatro básicos, que sería uno de empuje, uno de tracción, uno dominante de rodilla, que podría ser, pará, Chaza, no, pará, déjame que voy de a poco. Bueno, sí, ahí lo dijo Chaza, seis grandes básicos, seis, en donde podríamos meter un empuje, una tracción, un dominante de rodilla, un dominante de cadera, y luego podríamos meter fondos y curl, y algún curl. Porque claro, para algún brazo corto se le hará fácil ganar masa muscular en los brazos, pero bueno, ya si tenés un atleta que por ahí le cuesta un poco más por los largos de palancas y demás, entonces el curl y el fondo son fundamentales. Y ¿Pero por qué? pregunto, Ahora te digo el por si, qué. si, por ejemplo, yo no hago sentadillas en mi entrenamiento, uso otro tipo de patrones de rodilla, pero entonces, ¿cómo utilizo ese parámetro del dos veces mi peso corporal o uso otro parámetro? ¿Cómo lo manejas o qué crees? Ahora, es que el tema es que ese parámetro que está establecido en tablas tiene una relación en base a lo que hacen los culturistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la ciencia, que era lo que te decía el otro día, está súper acortada en lo que respecta al culturismo. Entonces, en la medida en la que los culturistas sigan haciendo, por ejemplo, un ejercicio como la hack o la prensa, seguramente saldrán nuevos parámetros y nuevos datos que tienen que ser súper abismales, ¿no? Súper abismales. Eh, Ahora, lo que sí yo personalmente considero que es seguro es que un atleta que te levanta, mira, justo antes de ayer nos reíamos con un amigo en el gimnasio, que es profe también en mi gimnasio, veíamos a Babacar en déficit antes de competir en el año 2021 haciendo 10 repeticiones con 210 en sentadilla, uno de los mejores culturistas naturales del mundo. Entonces vos después a Babacar, ¿Cuánto pesa lo, Bacar? es, 80 y kilos. 78 pesaba en el Definido. 2021. Mal. Entonces, encima pone el vago ahí, después te la mando al video, pero pone en la descripción, pone casi sin fuerza, estoy en definición. 10 repeticiones en sentadilla. Claro, nice. Kendall, de Natural Ah, Disaster, bueno. que es con 195, 13 repeticiones así, sin parar, sin Bueno, pausa, pero ni a para ver, respirar. no podemos ir a otros Entonces, deportes también así. O sea, podemos irnos directamente a la halterofilia de los chinos. Con 240 he visto que tiraba el otro día 10 repeticiones como si nada. Y están súper, o sea, no están gordos. O sea, literalmente tienen un porcentaje bajo en grasa. Sí, los Y livianos, la masa muscular que tiene es los impresionante. halterofilos livianos son bastante magros. a lo que quería llegar es a lo siguiente, ¿no? El peso libre en sí, y no específicamente barra libre, como me decías vos, o press de banca plano, si vos querés desarrollarte en el press inclinado, está perfecto. Lo importante es que vos tengas un registro que te permita avanzar a lo largo del tiempo. Entonces yo te digo, a una repetición el año pasado tenía 127, este año tengo 135 en la banca plana. A 8 repeticiones tenía 115. Este año tengo 2 por 8 con 120. Entonces, lo importante acá es tener el registro para poder ir controlando a lo largo del tiempo si esa masa muscular ha ido cambiando o no, porque al final el único indicador dentro del entrenamiento de masa muscular es tu rendimiento. No hay Sí. otra cosa, ¿no? O sea, vos cómo te ves, pero tenés que ver cómo rendís también. Entonces, si vos elegiste X ejercicio, tenelo como parámetro y mantenerlo a lo largo del tiempo. Si lo querés dejar un mesociclo por X motivo,
Bueno, no pasa nada. Cada uno tendrá sus razones, fundamentos, contexto, pero después cuando quieras hacer un control tenés que volver acá para ver cómo estás en base a esto, en lo que vos explotaste casi todo tu historial deportivo, se podría decir. Emma, no sé si estoy siendo claro, si no, Sí, sí, reexplicamos. sí, no, no hay problema. Yo coincido, o voy a hacer por ahí mi podio. Yo creo que lo más importante en cualquier contexto, o sea, sea principiante, intermedio, avanzado, es la técnica y la ejecución. Que en la técnica lo único que se puede extrapolar a todos los ejercicios es rango de recorrido que sea bastante completo y que tenga cierto control la fase excéntrica, pero después obviamente cada ejercicio tiene sus diferencias mecánicas, o sea, una sentadilla no es lo mismo alguien que mide 2 metros que alguien que mide 1,70, entonces buscar anatómicamente lo que mejor se adapte a cada uno, pero si vamos a poner un parámetro o variables, eh, un buen rango de Luego, recorrido cuando termines, y que Emma, tenga yo te voy a hacer cierto una control. pregunta. Dale. Eso es para mí lo más importante en todo nivel, porque una vez, o sea, vos podés tener una técnica consolidada cuando sos avanzado, ¿no es cierto? Es parte de lo que se considera avanzado, pero si vos entrenás eso, cerca del fallo y demás, lo importante es no perder esa técnica. Entonces, para mí lo más importante es la ejecución y la técnica, acompañado con una alta intensidad, mover muchos kilos cerca del fallo, hacerte más fuerte a lo largo del tiempo, eso que dijiste es la clave. No hay, o sea, hay muy poca diferencia entre powerlifting natural y culturismo natural, salvo por técnicas específicas de los levantamientos, pero todos los powerlifters son muy grandes o bastante grandes, por lo menos para su altura y su contexto. Y lo mismo, la mayoría de culturistas naturales son muy fuertes, aunque no estén desarrollados en un patrón particular. Pero lo ponen en un pre-inclinado, son fuertes. Lo ponen en una búlgara, lo pones en una hack o lo pones a hacer una sentadilla, más allá que esté más o menos adaptado, y ya mueve una buena cantidad de kilos. Así con cualquier ejercicio. Entonces vos ves a los culturistas profesionales o los más top, y va a ver que son extremadamente fuertes. Y eso a mí lo que me llamó la atención el año pasado cuando comencé a prepararme, que, que cuando empecé a interiorizarme mucho más y ver, bueno, cuáles son los referentes del culturismo natural a nivel mundial. Me saltaban alemanes, ingleses, españoles, norteamericanos. Y cuando vos veías cómo entrenaban, vos decías, pero qué lejos que estoy. Entonces eso es, bueno, eh, reformular algunas cosas del entrenamiento, foco, seguir progresando y, y hacerse fuerte. Y después sí, por último viene la acumulación de volumen, que hay una relación entre intensidad y volumen. Es decir, si vos entrenas muy duro, es muy difícil que puedas hacer mucha cantidad y muchos ejercicios. Y si podés hacer muchos ejercicios, probablemente no estés entrenando tan intenso. Entonces, no le daría igual tanta prioridad al volumen, eso de sí o sí meter 20 series semanales, eh, porque eso va a depender de muchos factores, de cómo estás entrenando, cómo repartís el volumen, la distribución. Es decir, si llegás a 20 series para un grupo muscular, probablemente muchos otros estén muy por debajo para poder llegar a eso. Entonces, eso va a depender La mucho. intensidad no está haciendo la correcta. Sí, probablemente está trabajando RIR 3, RIR 2, que no está mal. O sea, la ciencia dice que en teoría es efectivo, pero no. A nivel práctico no lo veo lo más efectivo, a nivel empírico, ¿no es cierto? No nos basemos solo en el conocimiento científico, que es muy importante, pero yo creo que a nivel práctico, después tenés sesiones muy largas, tenés mucha fatiga a nivel sistémico, medio al pedo, etcétera. Lea, ¿qué me querías preguntar? Dale, seguimos mojándonos acá. Sí, bueno, Tire. primero que nada, antes de entrenador soy educador. Y creo que hay ejercicios que, por más que involucren las mismas fibras, no son lo mismo. Entonces mi pregunta es, para vos, ¿Como cuáles? pasar de por eso, para vos pasar de un ejercicio libre es, no, reformulo, pasar de un ejercicio desde una máquina como en una Smith es transferible hacia una sentadilla libre. Depende de muchos factores, pero no al 100% ni en pedo, o sea, jamás. Bien, Perdón la palabra. ahora No, te no es la hago al transferible. revés.
Desde una sentadilla Dale. libre, ¿es transferible a un Smith o a una máquina? Cuando ya sabes moverte bien Y y hasta cuando ya sabes hasta aplicar hasta el mismo intensidad. punto, a ver, hay una realidad. Todo depende de cómo ejecutes las dos sentadillas, ¿no es cierto? Porque si vos haces una, por ejemplo, medio barra baja o híbrido entre cadena anterior y cadena posterior, y por ejemplo la libre, ¿no es cierto? Que mi sentadilla era un poquito así, por más que era barra alta y tenía un componente de cadena posterior, bien no era con el tronco tan vertical. Y si yo voy al Smith e intento hacer un setup muy vertical, y ahí va a ser completamente diferente, porque cómo estoy aplicando la fuerza, los ángulos articulares y demás, no son para nada, igual que una hack. Si yo hago la hack como la estoy ejecutando ahora, muy de rodilla dominante, que la cadera se mueve muy poco, no tienen relación. Además de otros Bueno, cofactores mi como pregunta, estabilidad, etcétera, que eso también es más difícil de aprender. exactamente. O sea, mi pregunta va más relacionada por el tema de que nosotros desde un ejercicio libre, multiarticular, tenemos muchas otras variables que tener en cuenta que nos va dando información y nos va generando un aprendizaje motriz. Ese esquema motriz, esa matriz de aprendizaje motor, luego transferible hacia una máquina donde esas variables no interfieren, te da muchísima más capacidad para avanzar a corto plazo. Es decir, no sos bueno en ese movimiento, pero seguramente a corto plazo vas a mejorar muy rápido. En viceversa, no sucede. ¿Por Sí, qué? Porque es no más está difícil, sí, entrenado tu capacidad, esa información no está incorporada. Entonces, pasar a un ejercicio de ese tipo te va a requerir mucho más tiempo porque tenés que aprender muchas otras cosas que las has pasado por alto. Entonces, a tener en sin cuenta duda. eso. Por ejemplo, A mí me pasa rápido con un los ejemplo power. práctico, conozco muchos que levantan mucho en prensa, etcétera, y lo pones a hacer una sentadilla y tiemblan las patitas con poquitos kilos. Técnica, Bueno, además de una técnica bastante regular. deplorable. A mí me pasa con los chicos que entreno en Power. Tengo varios que compiten en Power. Qué sé yo, hoy Leandro te tiró 270 en peso muerto sin cinto. No lo puedo sentar en el sillón de coerción, porque si lo siento me lo rompe. O lo tengo que poner hacia una pierna, o le tenés que agregar, no sé, 2 kilos de 20 a la par de los ladrillos, porque Conseguí una en el tipo Mercado se te Libre, rompe. una barra si quieren. Después se las paso. Entonces, claro, no. Y además hay que tener en cuenta, como decía Chaza, ¿no? Que a la hora de programar, prescribir la sentadilla, uno va a tener en cuenta ante otros conceptos como la estabilidad, la movilidad en general, y ver si la persona está preparada o no. Entonces, por ahí si no está preparada, harías un par de regresiones para que la persona esté preparada para hacerle la sentadilla. Y el otro día hablaba con un chico en Instagram, y pero ¿qué tiene de malo que haga la sentadilla? Si lo va a hacer siempre. O sea, cuando se tenga que sentar en el piso, por X motivo, va a tener que hacer una sentadilla, va a tener que tener su movilidad de tobillo y va a tener que tener su movilidad de cadera. O sea, al final la No, necesitas, el quieras o ejercicio no. en sí no tiene nada de más. O sea, es una herramienta más y si la persona le gusta y es bueno, bienvenido sea. Después, eso hay una discusión por ahí un poco, no te voy a decir en vano, pero medio innecesaria entre optimización y no. Además, la sentadilla es un ejercicio que vos vas a poder hacer en todos lados. O sea, yo banco a hacer Mira, mucho los yo básicos, te voy a decir las pero cosas claras. Me parece a mí que la discusión es pelotuda y que la gente que defiende esas sin duda. cosas no son educadores. O sea, no son educadores. ¿Por qué? Porque si vos Pero sos ojo, para los dos educador lados. y O tenés... sea, déjame Pero decirlo para no, los dos escucha. lados. Tanto, dale. Bueno, dale, a ver, está bien. No, no, decime, decime. No, bueno, yo decía para los dos lados de tanto el que dice, no, ese ejercicio no es óptimo, prefiero hacer máquina y demás, a buscar la optimización entre comillas y después lo mismo, levanta dos platos nomás por lado y en la prensa y así, dale, ¿para qué te sirve la optimización? Y después Claro, no. el otro lado que también es sí o sí hay que hacer los básicos y No. como sea, y en tu planificación no pueden no estar los básicos. ¿Entendés? Los dos extremos Mira, Yo para mí creo, no son. desde la parte del entrenador, del educador, ¿por qué? ¿Por qué?
a la persona le pones una hack o una prensa y no una sentadilla. Entonces, me tenés que responder eso, porque la persona no tiene movilidad, porque no sabe agacharse, porque no tiene estabilidad, porque no tiene fuerza en la zona media. Ah, listo. Entonces lo vas a dejar a la persona toda su vida así. Porque la hack es muy fácil. No se va a caer para ningún lado. Que baje y que sube. Que baje y que sube. No, no. Ahora, si vos me decís, no, mirá, Panda, va a trabajar la hack un mes para desarrollar un poco la masa muscular, la prensa, 2 meses, 3 meses, y mientras tanto vamos trabajando este patrón que es muy importante en segundo plano. Voy Es buscando que la que ahí persona está. mejore. Ahí justamente está la respuesta. Si vos sos educador, vos necesitas que esa persona aprenda más movimientos. Vos cuando sos niño, te dicen, tenés movimientos básicos, rolar, saltar, correr, no sé, trepar. Entonces, vos mientras más incorporación de matriz de aprendizaje en cuanto al movimiento tengas, más posibilidades tenés de desarrollo muscular. Esa es la respuesta. Obviamente que no vas a estar toda la vida con sentadilla, pero necesitas incorporar esa información. ¿Por qué? Porque si en el momento en el que vos decís, voy a probar sentadilla, vas y te rompe, y hermano, claramente porque te faltan un montón de otras cosas. Sí, sí, no sé, Sí, no y yo negar creo, eso, no negar eso. El Emma, proceso, obviamente, considero yo que hay muchas cosas que ¿sabes? son contexto dependiente. O sea, todo es o sea, lo Sí. sabemos, ¿Sabés todo es después? contexto dependiente. Pero, o sea, Sí, la ni hablar. combinación de cosas, de la caja de herramientas es muy importante y por eso hoy hablamos de la importancia del nivel de entrenamiento a la hora de planificar, porque no es lo mismo una persona que agarres que ya tenga 10 años de experiencia, que bueno, eso ya lo tiene aprendido y lo podés obviar, o un chico de 12 13 años que no sabe hacer una sentadilla goblet, por ejemplo, una sentadilla de copa acá arriba. Bueno, arranquemos por aprender a moverte, conocer tu cuerpo en el espacio y Tal después cual. vemos de Si no, ganar masa muscular. ¿sabés sabés cuál es el resultado? Un inútil con músculo. Ese es el resultado. Una persona que desarrolla sus piernas, encima de manera promedio, porque al final no sabe mover su cuerpo, muy difícilmente puede hacer un desarrollo máximo de sus piernas. Y por otro lado, ¿sabés qué es lo peor? Que el culturismo no es un deporte, porque se considera que son personas que van a hacer una muestra artística, que es similar al baile. Eso es lo que te dicen hoy en día las personas que están encargados de posicionar a los diferentes deportes. Que el culturista no es un atleta, porque no hay manera de medirlo. Hay un tipo ahí que se llama Aranjos y no sé qué, que él establece que para que un deporte sea deporte debe cumplir 4 criterios. De base, el culturismo no tiene gestos que se consideren una habilidad atlética, porque según hoy se crece haciendo cualquier cosa. Da lo mismo si son 12 repeticiones al fallo en sillón, da lo mismo si son 12 repeticiones al fallo en prensa y da lo mismo si es en sentadilla. Entonces, genera confusión. Por eso planteamos esto que planteamos, si no, no lo haríamos. Pero hay muchos problemas que nuestro deporte tiene trasfondo que la gente no los conoce. Y por eso a veces eh, buscan la manera, creo, de refutar las cosas que se están haciendo. Entonces, si vos me decís de un culturista que no es natural y que se inyecta testo todos los días, el tipo que haga lo que quiera. Y sale a caminar y te crece igual. Claro, te hace pantorrilla y le crece el bíceps, bro. Claro, porque está súper estimulado. En nuestro caso, nosotros tenemos el trabajo de defender al culturismo natural como deporte. A ver O si sea, alguna vez lo logramos, amigo. A ver si bueno, alguna vez Lea, lo logramos, que capaz que de aquí a 10 años estás con una medalla olímpica en el pecho. vamos si quieres, Si lo hacemos las vamos cosas bien. a buscar. Lea, como para poner un cierre a esto de las variables, ¿a vos en qué te parece más importante de las variables de las que fuimos hablando? Más o menos. No, a ver, sin duda, claro está, todos estamos de acuerdo que la intensidad es súper, súper interesante en cuanto a la importancia.
Luego habrá otras variables que se van tocando de acuerdo al nivel, por ejemplo, la densidad. Yo creo que nadie trabaja por densidad. Hoy en día son series muy llanas, nadie no ve como un progreso también. Es decir, la semana pasada duré el entreno en 1 hora y media, ahora la hice en 1 hora y 10. O densidad planificada, es decir, si vos la semana que viene, perdón, si esta semana me cumplís con lo planificado en cuanto a porcentaje, la semana que viene descansate 10 segundos menos, 30 segundos menos. Y estamos hablando de que son los mismos kilos. Y si mejoras, o sea, o si largas y podés sacar esas repeticiones con los mismos kilos, ya mejoraste. Está Así, mejorando. eso, por eso quiero que se entienda y que va del lado de lo que dice Matu. Esto es un arte y no es meterse, salir a caminar o comer brócoli con pollo y crecer por arte de magia. Es muy interesante cuando empezamos a ver en profundidad todas estas variables y cómo tocando una hay que modificar las otras. Sí, nunca negar la El otro intensidad, día, nunca negar la intensidad, sí. pero siempre ejecutando de Además, manera además, correcta. Déjame cerrar con ni esto y ahí hablar. te dejo, Mati. Entonces, como para poner los puntos más importantes para los que nos están escuchando del otro lado, bien, siempre aprender a ejecutar de buena manera, a eso sumarle, tratar de mover cada vez más kilos, cada vez más cerca del fallo, con un volumen efectivo, es decir, con una cantidad de trabajo que sirva para mejorar, generalmente 2, 3, hasta 4 series, depende del contexto, por ejercicio, entre, podemos decir, 4 o 6 ejercicios, 4 o 7 ejercicios, depende mucho las series y la intensidad y demás, pero podríamos dar eso. Y bueno, también podemos jugar con las pausas. Generalmente no creo que nadie de los chicos descanse menos de 2 minutos, no sé si descansan menos de 2 minutos, por lo menos en el 95% de los casos, no creo que descansen menos de 2 minutos. Confírmenmelo. No, ya ves, en la vida No, no, real 2 minutos para mí son 30 no puedo. segundos. Es imposible. Bueno, Es muy poco, entonces siempre un descanso considerable, porque lo importante no es el descanso en sí, sino rendir bien en la siguiente serie. Entonces, un descanso pobre o corto o por apurado solamente va en contra, sobre todo de la intensidad. Entonces, si estamos poniendo la intensidad primero, un descanso cortito de menos de 2 segundos, aunque hagas curl de bíceps, si realmente estás manteniendo una intensidad elevada, necesitas un buen descanso. Podés jugar con el tiempo de descanso y reducirlo, como decía Lea, para incrementar o progresar. Se puede, siempre y cuando eso no vaya muy en contra de la intensidad, sin ninguna duda. Dale, Mati. Emma, un punto más a favor de la intensidad que me había olvidado, que es un parámetro mucho más objetivo para medir el rendimiento dentro de nuestro deporte. Porque, ¿qué sentido tiene que yo te diga, mira, tenés que hacer entre 15 y 20 series? O tenés que hacer entre 10 o 12 series. Sí, pero ¿cómo? Al ¿Cómo aspecto 10? Si lo cuantitativo hago le con 3 falta kilos, la calidad, lo cualitativo, el cómo claro, lo haces. justamente eso. Entonces, es diferente a que vos me digas, mira, y por lo general, un atleta culturista natural intermedio te maneja 120 kilos en la banca. Y por lo general podría ser, qué sé yo, 8 Y con de, 105. y de ligero, o sea, un culto Entonces, natural ligero. O sea, de petizo como claro, nosotros. No entonces, estamos hablando de una bestia de yo acá te 1,90. estoy... No, ni hablar, ni hablar. Yo te estoy tirando un parámetro. Vos podés realmente alcanzar de alguna manera. O sea, un objetivo más claro, más tangible, más palpable. Ah, estoy en 90. Listo, me faltan 30 kilos. Sí, un peso Dentro de 6 meses estoy en muerto 100. mínimo 160, pero mínimo. 160, Mínimo. 180 a 2 o 3 repes sería un Ah, parámetro mínimo. También como para tener referencia. De ahí para a arriba. ver, Candy pesa 58 kilos y tira 145 en peso muerto. Mujer. Entonces,
ciertamente lo que hay que hacer es reevaluar estos parámetros, ¿no? Pero la intensidad siempre va a ser un poquitito más clara para nuestro deporte y para todos los deportes que el volumen en sí, y no tengo nada en contra del volumen, ¿no? Después, si vos me decís, mirá, estoy metiendo 20 series con estos kilos, ya sos palabra mayor. Ahí sí podemos charlar de series, digamos. Así que, bueno, nada, era eso, Emma. Lea, no sé si querés cerrar con algo, así ya vamos terminando el episodio de hoy, que vamos una horita, más de una horita. No, nada, decirle a la audiencia de que retomemos lo base. Lo más importante aquí no hacerse tanto quilombo ni problema de días, de serie ni nada, sino solo dar el primer paso, entrenar, hacer las cosas que más o menos nos gustan para generar una adherencia y luego a medida de que van mejorando, siempre teniendo un registro, haciendo las cosas cada vez mejor. El primer paso es pagarte el gimnasio, ir entre 2 o 3 días a la semana, hacerlo frecuente y a largo plazo, obviamente no vas a fallar en cambiar tus procesos y tu físico. Mati, ¿querés cerrar con algo? Este, no, creo que con eso está bien. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier cosita, ya saben, tienen los comentarios ahí a full, pueden charlar con nosotros en YouTube más que nada, los vamos a estar respondiendo. Y si por ahí tienen algún tema interesante que ustedes quieran que hablemos en próximos episodios, simplemente lo ponen y estamos con ustedes. Natural Prime. Para cerrar, sumar la palabra, quiero destacar esta palabra que es la consistencia. Sin consistencia no va a haber resultados, por más que tengas la mejor planificación, hayas elegido los mejores ejercicios, la mejor progresión a lo largo de las semanas. Si vos no vas al gimnasio los días que tenés que ir, si vos no te mostrás, no estás en la sala levantando pesado, no vas a progresar. Entonces, adherencia, consistencia es la base de todo durante años. No son semanas, no son meses. Vos querés construir un gran físico primero, y si sobre todo si querés ser culturista, natural, exitoso y tener buenos resultados, con más razón, pensarlo en el largo plazo. Son años y años de trabajo, monótonos por ahí de alguna manera, por decirlo bien, porque vos vas a estar en el gimnasio entrenando, comiendo más o menos lo mismo. Pero bueno, de eso se trata, disfrutar el proceso y no pensar solamente en el resultado o en la foto de Instagram que se van a sacar. Así que bueno, gracias a todos los que están del otro lado por habernos sintonizado en este 5.º episodio. Nosotros estamos muy contentos de poder charlar de esto que nos apasiona y poder ayudar y guiar a algunos en este camino del entrenamiento y el culturismo natural. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio.